Buenas tardes, estudiantes, comenzamos con la clase. Entonces ahorita voy a preparar algunas cosillas. De todas formas, hoy cualquier duda que tengan respecto a sus trabajos, ¿no? Que tienen que entregar para este primer parcial, lo vamos a hablar hoy día, ¿no? Entonces para que lo vayamos analizando, viendo cualquier duda que tengan, para que puedan tener más claridad y les vaya bien en el trabajo que tienen que realizar, ¿no? Al igual que vamos a hacer un avance de materia, y nada, cualquier duda, hoy lo vamos a trabajar. Entonces, ya hemos visto en la anterior clase que hemos hablado sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, hoy voy a darles una pauta, ¿no? Sobre todo de cómo se hace un trabajo de investigación. Tal vez una mayoría de ustedes ya sabe o ya lo ha llevado aquí en Infocal, ¿no? En la carrera. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los parámetros, los temas que se va a trabajar dentro de esto de los derechos humanos, porque va a ser parte de uno de sus trabajos, ¿no? Para este parcial. Y luego la defensa de la misma, eso ya va a estar enfocado, van a tener mucho tiempo para prepararlo, trabajar en equipo, trabajar en grupo, porque esto lo van a hacer en grupo para el momento de defenderlo para el tercer parcial, ¿no? Porque va a ser uno de sus trabajos finales. Pero para eso necesitamos tener un buen trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué amerita un trabajo de investigación? No solo significa sacar cosas de internet, ¿no? O copy-page, ¿no? Es realmente leer, investigar, si hay libros que hablan de ello, ver entrevistas, experiencias de vida, anécdotas de vida. Entonces, va a ser un análisis que ustedes tienen que hacer, ¿no? Enfocado sobre derechos humanos, ¿no? Pero ahí ustedes ya van a tener más detalle, ¿no? Porque no van a hacer de todo, porque sería muy amplio, ¿no? Entonces solo van a escoger una parte, ¿no? Entonces voy a listar la lista para llamarles. Grupo tarde. Arce Maldonado. Presente, dice. Barrio Nuevo no hay. Paso Alto La Fuente. Presente, dice. Ceja Soto. Céspedes Aide. Presente, dice. Colque Fernández. Presente, Licen. Guarachi Pérez. Presente, Licen. Ibáñez Vilca. Presente. Lara Díaz. Mamani García. Presente, Licen. Mamani García. Presente, Licen, sí. Medina Cartagena. Nina Wakani. Ortuño Cejas. Presente, licenciado. Quiroz Álvarez. Presente, Licen. Torrico Fuentes. Presente, Licen. Sánchez Salazar. Presente, Licen. Villarroel Cordero. Villarroel Vargas. Presente, Licen. Muy bien. Licenciado, sobre Dulce Villarroel no va a poder entrar porque sus megas se le ha acabado. ¿Está pero con alguien? ¿Está con alguna de ustedes? No, se comunicó por WhatsApp conmigo. Ah, bueno. Ya. Entonces, de todas formas, la clase está grabada, ¿no? Entonces, es obligación de ella y de ustedes también ver cuando tengan dudas y todo eso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hemos llevado a la anterior clase?
¿Sobre qué tema hemos hablado? ¿Qué tema hemos trabajado? Ciudadanía y estereotipos, creo, dicen. Hemos hablado sobre ciudadanía y estereotipos o hemos hablado de derechos y obligaciones. De derechos y obligaciones también dicen. Ya. Entonces, dentro de ciudadanía y estereotipos hemos hablado más sobre los ejemplos que están realizando, lo que están trabajando, ¿no? Entonces, la importancia de ellos. Entonces, si tienen alguna duda, ¿no?, sobre el trabajo que están realizando, entonces ahora es el momento para poder hablar, para que tengan más claridad. Y luego hemos hablado sobre los derechos, ¿no? Entonces, antes de que pasemos a los derechos, vamos enfocándonos en el trabajo que están realizando, ¿no? Que es el de cambiar los estereotipos, ¿no ve? ¿Cómo les está yendo? Si no hay una respuesta respecto a esto, significa que ya lo tienen, ¿no? Entonces, respecto a este trabajo, entonces ya saben que en las clases presenciales lo tienen que traer, ¿no? Para que ahí ya se vaya analizando y se vaya haciendo la última calificación de la misma. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los derechos y obligaciones y el trabajo que tienen que realizar en grupo. Entonces, van a conformar grupos de A3, ¿no? Entre ustedes van a ver, para realizar este trabajo. Entonces, dentro de los derechos y obligaciones, ¿qué derechos hemos logrado ver que existen en el mundo y también que se manejan aquí en Bolivia? Nuestro género. ¿Hay derecho al género? No, Lisa, me equivoco, perdón. ¿Qué derechos hemos visto? A la Derecho salud. a la identidad. Al trabajo, creo. Tener educación, derecho de tener educación. Derecho a la educación, que es el que hemos visto. Hemos hablado también del derecho a la vida, ¿no? ¿Qué tanto influye, qué tanto se maneja, ¿no?, este tipo de derecho? ¿Qué tan real es, ¿no? Luego hemos empezado a ver otros derechos más, como el derecho a la salud también, ¿no? Entonces, a los primeros auxilios. ¿Qué tanto se lleva, qué tanto no se lleva en Bolivia, ¿no? ¿Cómo se maneja, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ponerlo a compartir, ¿no? Sí. Entonces, les voy a poner a compartir.
Entonces, un momentito, estudiantes, estoy teniendo un pequeño percance con esta conexión y también con los documentos. Entonces, un momentito, que ahorita quiero volverles a mostrar esa diapositiva para que pueda tener un poco más de claridad ustedes, y también para que ustedes, ahorita en su grupo que van a ser de a 3, ¿no? Que ustedes vayan viendo entre ustedes quiénes van a ser con quién, vayan viendo qué derecho van a escoger, porque en realidad lo que van a hacer para este trabajo siguiente es que van a escoger un derecho, ¿no? Y bajo ese derecho ustedes van a ir trabajándolo, van a ir investigando, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser los pasos para trabajar, para desarrollarlo? Eso lo vamos a ver hoy día, ¿no? Porque ¿qué amerita un trabajo de investigación? Un trabajo de investigación amerita de qué forma lo voy a investigar, cómo lo voy a trabajar, cómo voy a solucionar este problema, porque lo que van a hacer primero es un trabajo de investigación para que luego el trabajo final de este semestre es que ustedes van a hacer un manual de una clase. Entonces van a hablar sobre los derechos y mediante este manual ustedes van a poder trabajar este derecho, digamos, enfocado a los niños, ¿no? Entonces, así como hicieron el afiche, ¿no? Dentro del afiche ustedes han manejado estereotipos, han manejado diferentes tipos de situaciones, ¿no? Que pueden llegar a suceder para trabajar género, roles de género, inserción laboral, en este caso ahora que van a trabajar derechos y obligaciones, cómo lo puedo hacer mediante una clase, hablar este tema enfocado a los niños, ¿no? Entonces, es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, lo que no estoy encontrando es el dichoso documento. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es hablar. Ya. Entonces no estoy logrando encontrar el documento. De todas formas, igual iremos con los pasos de investigación para que podamos tener más claridad y empecemos a trabajar. Entonces les voy a poner a compartir pantalla. Aquí está. Muy bien. Entonces hemos hablado de ciudadanía y de derechos. Les voy a poner a compartir. Muy bien. Entonces hemos hablado de ciudadanía, como dijo su compañera, ¿no ven? Entonces dentro de ciudadanía lo que hemos visto es qué es ciudadanía, cómo nosotros llegamos a tener una ciudadanía y luego qué es nacionalidad. ¿Cuál es la diferencia de la ciudadanía y de la nacionalidad? Lo que recuerden. A quiénes se les dice ciudadanos, ¿no? Y cómo se da esto de la ciudadanía y en qué se diferencia con la nacionalidad.
no voy a poder avanzar la siguiente materia si no logran decir todo eso lo que hemos trabajado en clases, ¿no? Porque al final me está un poco preocupando si realmente están en las clases, ¿no? O están por estar. ¿Cuál es la diferencia de ciudadanía y de nacionalidad? Manuel Torrico. La nacionalidad, ¿no, Lice? Y ciudadanía. Ujú. La nacionalidad es el lugar y el país donde las personas nacen. ¿Ya? ¿Y la ciudadanía? Sus derechos, sus derechos, ¿Ya? ¿Está bien? ¿Tibio? ¿Qué más? sus virtudes, creo, dicen. La ciudadanía son los derechos y obligaciones que nos da el Estado o un Estado a las personas que nacen o pertenecen a ese lugar. Eso es ciudadanía. Entonces, han ido bien. Es importante, estudiantes, que sepan muy bien estos términos porque así ustedes van a poder desarrollarse más como educadoras, ¿no? Tal vez no van a tomar literal estos conceptos al momento de dar clases, sobre todo con las guaguas, pero al momento de defender sus posturas dentro de sus clases y trabajos que están realizando, es importante que estos términos queden claros para desarrollarlos o expresarlos a profesoras, a directoras, a papás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un papá dice, no sé por qué usted le está enseñando ciudadanía a mi hijo, que este, que el otro, ¿no? Y si tú no sabes muy bien el concepto, entonces vas a quedar, digamos, en evidencia de que estás enseñando cualquier cosa por enseñar, sin saber tú exactamente de qué trata, ¿no ve? Entonces, para hacer así un así como refrescar la memoria, ciudadanía son los derechos y obligaciones que da un Estado a las personas que nacen o pertenecen o están en un espacio o en un lugar. Por eso hemos visto que en ciudadanía pueden ser las personas que nacen, pero también pueden ser las personas que ya han vivido un tiempo prolongado en ese lugar, o personas que se han casado en ese lugar, ¿no? Y tienen una nacionalidad en esa región, ¿no? Entonces, eso es ciudadanía, ¿no? Nacionalidad llega a ser más el vínculo emocional que tienes en el lugar que has nacido, ¿no? Por eso cuando les lanzaba ejemplo en la anterior clase, ¿no? ¿Qué pasa cuando escuchan un caporal o comen un plato típico o es 6 de agosto? Entonces hay una energía, un sentimiento de una emoción por ser un orgullo, ser bolivianos, ¿no? Como hay un orgullo de ser brasileños, europeos, etc., ¿no? Entonces ciudadanía va más enfocada a derechos, obligaciones y reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Por eso tenemos carnet de identidad, certificado de nacimiento, etc. Y luego viene la nacionalidad, este vínculo, ¿no? De cosmovisión, de cultura, de tradición que tengo con este lugar donde he nacido, ¿no? ¿Queda claro? ¿Qué le dicen? Ya. Entonces eso, ¿no ve? Ya hemos visto cómo la ciudadanía ha empezado a desarrollarse desde la revolución, ¿no? La revolución francesa, ¿no? El de romper esto de que no solo hay entes o monarcas que gobiernan todo el lado, ¿no?
y que solo tienen que acatar lo que ellos dicen, ¿no? Sino que todos somos iguales. ¿No? Entonces aquí, ciudadanía es el vínculo legal de un ciudadano con el Estado, ¿no? Donde se le da derechos, obligaciones en cuanto a derechos políticos y sociales. Sin embargo, nacionalidad es una relación que tienen las personas que nacen en él, ¿no? Es un aspecto psicosocial, emociones, sentimientos que unen, ¿no?, a estas personas por su manera de vivir, sus costumbres, sus tradiciones, su idiosincrasia, por su historia, entre otros, ¿no? Entonces, nacionalidad y ciudadanía. ¿Qué es la autonomía personal? Eso es muy importante, porque ustedes eso igual van a trabajar con los niños. Todos somos niños y niñas, somos humanos, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y oportunidades, pero cada uno tiene su propia autonomía, cada uno decide qué opción tener, qué opción tomar, cómo reaccionar, cómo trabajar, ¿no? Entonces no son todos como ovejas, ¿no? Cada uno es diferente y eso es lo que muestra la autonomía personal. Cómo es mi conducta, qué experiencias he tenido de forma pedagógica, académica, ¿no? Qué experiencias me ha dado la vida también al relacionarme con otras personas mediante mi relación y crianza con mis padres, con mis tíos, con mis hermanas, etcétera, ¿no? Entonces eso es autonomía personal. Y hemos visto, ¿no?, que pienso, actúo, siento siempre van de la mano, ¿no? Ahora vamos a los derechos y obligaciones. Entonces, los grupos de 3 van a decidir qué derecho van a trabajar. Puede ser el derecho a la vida. Vamos a enfocarnos en derechos que estén más enfocados a nuestros niños y niñas, ¿ya? Entonces, derecho a la vida, ¿creen que es importante que un niño y una niña tenga conocimiento sobre este derecho? Sí, Licen. Ya. Entonces lo tomamos como una parte de un derecho para poder trabajarlo e investigar. El derecho a la libertad de expresión, ¿creen? También Licen. ¿Por qué? Porque son libres de expresar lo que uno siente, qué es lo que piensa, qué es lo que le incomoda, y entonces trata de expresarse y no lo pueden parar porque eso ya es un derecho que se puede expresar lo que uno siente. Por ejemplo, a mí no me gusta que me trates mal, yo también tengo los mismos derechos que tú tienes. Entonces, eso también es una expresión que puede ser el niño o la niña que uno se siente a veces ahogado, que no puede sacar todo en sí. Bien, Carla, muy bien. Entonces, tenemos derecho a la vida y derecho a la libertad de expresión que se puede trabajar con los niños. Derecho a la libre asociación. ¿Creen que se puede trabajar? Hemos hablado, ¿no?, de que la libre asociación es cuando entre todos con nuestras diferencias, ¿no?, y posibilidades que tenemos podemos formar un equipo y buscar una solución respecto a un problema. ¿Creen que esto se puede trabajar con los niños? ¿Creen o no creen? ¿O creen que va a ser un poco complejo que se pueda trabajar con ellos este tema? Entonces, enfóquense como educadoras en este momento.
Pues yo creo que sí, Liz, tienen derecho. Ya, entonces puede ser un tema más para trabajar, ¿no? Carla, veo que estás participando, ¿no? Entonces estás dando tus puntos de vista. Entonces tienes más 5 puntos ponderados, ¿no? Para cualquier trabajo o algo que necesites que se te aumente, tienes más 5. Luego, derecho a la educación, ¿creen que sí o que no? Sí. Derecho a la salud, lo mismo, ¿no? Sobre todo si nos ponemos a investigar dentro de nuestra realidad boliviana, ¿no? Si nos enfocamos en los niños y adolescentes trabajadores, ¿no? ¿Tendrán un derecho a la salud? ¿Tendrán un derecho a la salud gratuita? No sabemos, ¿no? En realidad no lo tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienen un accidente dentro de sus fuentes laborales? Ya hemos visto que no se puede cortar el trabajo en la niñez, ¿no? Porque sus realidades son diferentes y tienen que sobrevivir el día a día. Entonces, ¿realmente están trabajando un beneficio o un cuidado en estos niños? ¿No? Si nos ponemos a pensar en los niños carretilleros, los lustracalzados, los que trabajan en el cementerio, ¿no? Ya sean como limpiadores, los que rezan, expuestos aquí, las niñas pastilleras, ¿no? Que trabajan en las noches, los niños que son los que trabajan en los trufis, ¿no? Bocineando, en este caso diciendo que ya collo se acaba, ¿no? ¿Qué riesgos tienen? ¿Qué pasa si tienen un accidente? ¿Dónde recurren? ¿Les cubren estas medidas de salud, sí o no? ¿No? Entonces hay muchos temas que se puede hablar dentro de la salud, ¿no? Y también dentro de la educación. Derecho a la vivienda, ¿no? El ejemplo que les dije, sí, les dan un lugar donde vivir, pero ¿qué pasa adentro, ¿no? Tal vez es una familia que tiene 5 hijos, ya, les dan una casa, ya, felices para poder mantenerse porque no tenían dónde caerse muertos. Pero, ¿qué pasa si dentro de la casa el papá sigue siendo alcohólico o la mamá nunca para, ¿no? O los abandonan los dos, los niños están ahí sobreviviendo, entonces, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, ¿qué hay detrás del derecho a la vivienda, ¿no? O qué hay dentro del derecho a la vivienda que no se trabaja y que también va relacionado con derecho a la vida, ¿no? El derecho al voto puede ser, digamos, como una pincelada para tomar decisión y autonomía. El derecho a la libre circulación, ¿no? Que se puede trabajar mucho, en especial con nuestros niños, nuestras niñas, ahora que está habiendo tanto secuestro, ¿qué cuidados puedo tener, ¿no? ¿A qué tengo que estar alerta? Las redes sociales también mismo. Las redes sociales, ¿no? Ahora estamos viendo cómo de la puerta del colegio están robando a niños, ¿no? Derecho. En esa parte también creo que los padres tienen que tener más cuidado porque hay otros que no les ponen ni atención, solamente les distraen con celular y listo. Y creo que eso debería haber más comunicación y inculcarles a los niños. Sí, Bueno, desde pequeños creo que hay que inculcarles para que de grande ya agarren esos consejos. exacto. Y tal vez también dar talleres a los papás, ¿no? Porque ¿cuántos vemos que los niñitos, quién les está llevando al colegio? El hermanito mayor. El hermanito mayor tiene 10, 11 años. ¿Y cuántos hermanitos están yendo al colegio más? 3 más, como zampoñitas. Entonces, están dando una responsabilidad tan fuerte a un niño de 11 años, ¿no? Y por mucho que el niño tenga empeño, le dé amor y cariño a sus hermanitos, no es su responsabilidad, ¿no? Imagínense el trauma de este niño en el caso de que tal vez a uno de ellos les pase un accidente o de que uno se pierda. Porque Pues dicen, creo que maduran más rápido cuando les dan el papel de padre y madre a los niños, a los hermanos mayores. Exacto.
y no es su obligación. Sí puede apoyar y brindar, pero no es su responsabilidad, ¿no? No sé si han visto esta película Lion o León. Es una película hindú de un chico que vive en Australia, si no me acuerdo, pero lo que él quiere es descubrir quién es su mamá, dónde vivía, porque cuando él era pequeñito estaba con su hermano mayor y decide acompañar a su hermano mayor a trabajar, pero cuando estaban durmiendo en la parada de tren, el pequeñito se mueve y empieza a irse por las rieles de los trenes y se sube a un vagón y no se da cuenta que el vagón empieza a marchar. En la India hay una infinidad de lenguas, hay una infinidad de lugares, el niño se pierde. Como tenía 4 o 5 años, creo, no podía hablar bien, ¿no? Entonces directamente pasa por orfanatos y todo eso, y personas del extranjero logran adoptarlo, ¿no? Y entonces ahí el niño de adulto empieza a tener recuerdos de su pasado y trata de ver dónde vivía, porque solo tenía imágenes de su mamá, de su hermano. Claro, ahí muestra esa historia, pero ahí no se ve el trauma que ha pasado el hermano mayor, porque el hermano mayor ha sentido tanta preocupación y responsabilidad del pequeño que no era su responsabilidad de él, estar pendiente de él, ¿no? Mientras estaba trabajando, que en la historia muestra que su hermano muere, el mismo día muere, porque tenía tanto miedo, tanta presión, tanto dolor de que ha perdido a su hermano que se hace pasar con un tren, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos dando responsabilidades a niños, ¿no? ¿Y por qué en pleno siglo XXI, teniendo tanto conocimiento sobre protección, sobre anticonceptivos, seguimos teniendo hijos como conejos, ¿no? ¿Qué otros dicen quieren por amarrar ya también al hombre? Los que le dicen, no sé si, creo que unos 5 o 3 años atrás, el Evo también hizo una ley donde quería que haya más población, entonces las mamás en alguna parte quieren tener más hijos porque el mismo Evo dijo que querían sí o sí tener población, quería ser igual que China porque China tiene más poblaciones. En una parte de su diálogo dijo eso, Alicia. Ya, y si se dan cuenta cómo llega a manipular y manejar el mismo Estado y el gobierno, ¿no? ¿Qué pasaría si el Evo dice, a ver, nos vamos a lanzar de cabeza por amor al más? Va a haber gente que se va a lanzar de cabeza, ¿no? Entonces, ¿hasta qué parte yo también soy raciocinio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar con nuestros niños, protección, que se cuiden, que tienen derechos, ¿no? De que tienen que hacerse sentir escuchados, como dijeron ustedes, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sobre libre circulación, ¿no? De que el niño pueda sentirse protegido al momento de irse de un lugar al otro, pero si vemos que nuestra realidad es diferente, que está habiendo muchos secuestros, que hay mucho trata y tráfico de órganos, de prostitución, entonces, ¿qué cuidados yo como niño debo tener? Sabiendo que mis papás trabajan todo el día y tengo que llevar a mi hermano menor a la casa, ¿no? Entonces, ¿qué trufis debo tomar? ¿Cuándo debo tomar un trufi? ¿A quién tengo que pedir ayuda? ¿Cómo tengo que pedir ayuda? ¿No? Entonces, digamos, derecho a la libre circulación puede darles el pie más bien para trabajar temas de protección y autocuidado para los niños, ¿no? Porque sabemos que la libre circulación no existe en Bolivia. Para una misma mujer. Han hecho un experimento social en La Paz de 2 chicas que solo estaban con un jean apreto y un top y solo estaban ahí en la plaza. Ha habido hombres que les han empezado a juzgar, ¿por qué se visten así? Luego ustedes por andar así de provocativas las violan, las matan. Es absurdo lo que dicen, directamente a juzgar, a culparlas, ¿no? U otros piropos,
O otro directamente, así que te invito a salir, que este que el otro, cuando las chicas simplemente estaban ahí paseando en la plaza, ¿no? Entonces, no hay un derecho a la libre circulación, si se dan cuenta, en especial para las mujeres y para los niños. Sí, dicen, tampoco la gente al ver, digamos, digamos, como por decir, algún secuestro o alguna actividad anormal, digamos, en la calle, tampoco la gente no hace nada, se queda mirando, porque yo vi este último en el Face, que un niño con un adulto mayor estaban haciendo una simulación de secuestro y delante de la gente, pero la gente no reaccionaba ni veía, solo le veía lo que se lo llevaba al niño, pero la gente tampoco no reaccionaba, nada, se quedaba mirando también. Exacto. Dicen, otros no hacen nada porque dicen que tienen miedo por su familia, porque otros, incluso los mismos que han robado a los niños les amenazan. Conocen dónde viven, qué hacen, cuántas familias tienen, todas esas cosas. Otros dicen, otras personas dicen por temor no hablan. Y eso creo que también deberíamos hablar, dicen, decir todo, ya que tenemos derecho de expresar todo lo que sentimos, decirlo sin tener miedo, porque eso también es para nosotros mismos y Exacto. para toda la ciudadanía. Ujú. Muy bien, ese es el punto, ¿no? Entonces, ahí sí se dan cuenta, hay temas para investigar y para trabajar, y cómo desarrollarlos y trabajarlos, ya ustedes lo van a ir pensando como grupo, ¿no? Entonces, ahí ya tienen otro tema, ¿no? Luego, el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, si nos vamos enfocando en los niños, ya tienen, en realidad ningún niño debería trabajar, debería ser feliz jugando siendo niño, pero las realidades son diferentes. Entonces, ¿qué cuidados deberían tener nuestros niños que son trabajadores? ¿No? Me puedo ir a lugares más específicos, ¿no? Niñas en chicherías vendiendo chicha por parte de la madrina, la mamá, ¿no? Que pueden ser expuestas a gente alcohólica, violadores, ¿no? Niños carretilleros, niños que hacen ladrillos en Santa Cruz, y que estos niños, al hacer los ladrillos, a veces ganan 5 pesos al día. También dicen los niños o las niñas que están en la calle trabajando ahí junto con sus mamás y ni para decir que son así grandecitos, son como de 5 añitos, 4 añitos, 3 añitos, creo que están en la calle ahí ofreciendo a los trufistas, micristas, dulces, chicles. Los niños... Creo que, creo que también deberíamos dar importancia a los venezolanos, dicen, porque ellos también, igual con sus niños, van a pedir limosna, porque en su tierra, en su país, no tienen recursos tampoco. Creo que eso también deberíamos fijarnos. O sea, no importa en qué país vivan, contar que nosotros tenemos que demostrarle todo lo contrario, apoyarles, incentivarles, porque ellos también tienen derecho igual que allá, que aquí también. Exacto. Y aquí algo que es muy importante, estudiantes, es que vayan enfocándose al al niño, ¿no? Entonces, derecho al trabajo, al niño, ¿no? Entonces, derecho a la libre circulación, al niño, a la vida, al niño, a la vivienda, al niño, a la educación, al niño, ¿no? Entonces, eso porque también ustedes con esto, con lo que van a trabajar, van a también trabajar y generar empatía y ponerse en el zapato del otro, a los otros niños, ¿no? Así como yo puedo tener el privilegio de tener una casa, mi propio cuarto, de tener mis propios juguetes, de poder hacer lo que quiero porque mis papás me dan las posibilidades, también veo que mi compañero de al lado se levanta temprano porque tiene que trabajar y ayudarle a su mamá a vender apis antes de venir al kinder. Y eso no le hace ni más ni menos, ¿no? Más bien estoy aquí para apoyarle. Yo no me siento más que él, ¿no? Y tampoco quiero hacerlo sentir menos, porque somos iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que vayan trabajando, ¿no? Porque eso quiero que vayamos desarrollando para los niños, ¿no? Y es aquí el momento de ponerlo en práctica, ¿ya? Entonces, las obligaciones las vamos a descartar, las vamos a dejar de lado, en especial en los niños, ¿ya? Porque
Yo siento que es absurdo hablar de que el niño también tiene obligaciones cuando se está vulnerando sus derechos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, ahorita les voy a dar los pasos para su trabajo de investigación. Entonces, lo voy a poner esto acá. Pero por ahorita tienen alguna duda respecto a los derechos. Tal vez ustedes ya están pensando, creo que voy a hacer este derecho, voy a hacer este, ¿no? Entonces vayan viendo, ¿no? Entonces van a ser grupos de 3. No sé cuántos en realidad ahora están en la lista, ¿no? De las que ustedes vienen, pero puede ser grupo de 3 o grupo de 2, pero preferible 3. Muy bien. Y las que están aquí tienen toda la potestad de tener el control y ser las cabezas de sus grupos. Grupos que ven que compañeras no están haciendo nada, no responden, no hacen esto, tienen toda la obligación de decirme y también decidir si van a seguir con esas compañeras en el grupo o las descartan. Ya estamos en mitad de la carrera y es importante de que ustedes también tengan que asumir un rol de líder, un buen líder y también responsabilidad dentro de mi trabajo en grupo y en equipo con mis compañeras. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? No listen. Ya. No Entonces, listen. vamos No, a ver la pauta del trabajo. Chan. Ya está. Entonces, derechos y obligaciones. Pasos para el trabajo de investigación. Entonces, para hacer un trabajo de investigación, ¿no? El primer paso que tienen que tener es crear una hipótesis o la formulación de un problema. En este punto, la formulación de hipótesis e imaginar cómo resolverlas nos dará un contenido sustancial para crear una buena parte de nuestra investigación. Implica conocer el tema del que estamos hablando. Entonces, la hipótesis o el problema es lo que ustedes van a empezar a crear. Es lo que ahorita han hecho, ¿no? Vemos a muchas familias de venezolanos que a sus niños los exponen en la calle para trabajar. O vemos que hay derecho a la vida, pero vemos a muchos niños que están desnutridos, no están bien alimentados, que van a los kinders. O vemos que no hay una libre circulación porque el peligro del secuestro y la trata infantil está creciendo en Bolivia, ¿no? Entonces es ahorita generarse un problema que existe en Bolivia, estudiantes. En Bolivia, Cochabamba, Cercado, o donde viven ustedes. Tal vez hay alguna compañera que vive en Vinto, entonces tal vez hay ciertas situaciones o problemáticas que pasan en Vinto. No me acuerdo ahorita qué zonas, digamos, o municipios son peligrosos en Cochabamba y que puede tener riesgo un niño, ¿no? Por pandillas y todo eso, entonces pueden ver realidades, ¿no? Entonces, su primer paso de ustedes es ver un problema. ¿Qué pasa en la población infantil? ¿Hasta ahí estamos? Luego, Sí, listen. súper. Luego el paso 2 es encontrar los puntos más importantes del tema y conocerlo a fondo. En este punto lo correcto es que seas capaz de identificar los factores que forman parte del problema, los factores que se relacionan con el problema y los factores que causan el problema. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué factores pasan con este problema? Digamos, ¿qué factores pasan con el trabajo infantil? Digamos un ejemplo. Luego, ¿qué otras cosas se relacionan con este problema? Digamos, con el trabajo infantil. Tal vez el abandono al menor, pobreza, falta de información, no sé, ¿no? Y luego, ¿qué factores causan el problema? Entonces, muchas veces la inseguridad en Bolivia, la sobrepoblación, embarazos jóvenes, de adolescentes, ¿no? Entonces, ustedes van investigando, van viendo.
algunos ejemplos de problemáticas, ¿no? Como ya hemos hablado, uno de la salud, otro de los niños trabajadores, otro puede ser el hambre, ¿no? Grandes sectores de la población mundial viven en situaciones de marginalidad y abandono que literalmente no tienen qué comer, ¿no? Otro puede ser la inseguridad. Las poblaciones con grandes márgenes de actividad delictiva suelen ser las mismas que están sometidas a la pobreza y a una vida sin perspectivas futuras, presa fácil de actividades ilegales, robo, narcotráfico, prostitución, ¿no? Y ahora en nuestro país y en especial en nuestra ciudad está habiendo mucho esto, ¿no? De robos, secuestros. ¿Y por qué creen que está empezando a existir estos robos, secuestros, que están matando en plena luz del día, están disparando? Uno porque hay algunos que denuncian y no lo toman importancia. A veces la justicia no abarca con nosotros. Decimos algo y entonces para ellos solamente es un chiste o un libro más que pueden poner y ya. A veces aquí la ley no es como en otros países que ese ratito se mueven. Aquí tienen que esperar 48 horas o 72 horas hasta que después pase de todo. Y entonces, eso digo que la justicia no es buena aquí. Ujú. Y por eso hacen lo que ellos quieren. Exacto. Porque no hay un mando, no hay un mando que diga que sea correcto, que diga, esta sí tiene que ir a la cárcel o esas cosas, le dicen, porque hay otros que inocente entran a la cárcel Exacto. y hay otros que son asesinos, están caminando por las calles, mientras otra gente inocente están en la cárcel años para cumplir su inocencia, otras cosas más, le dicen. Exacto, muy bien, buen punto, ¿no? Entonces, por esto del poder, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nosotros tenemos que hacer y trabajar esto con nuestros niños? Tal vez no de una forma tan como ahorita lo has hablado, ¿no? Bien consciente, bien linda, porque un niño no te va a lograr entender, pero tal vez de qué forma yo puedo transformar esto para poder protegerlo y que él se proteja, ¿no? Entonces, ver estrategias dinámicas, ¿no? La discriminación, ya sea por raza, sexo, religión, nacionalidad o orientación sexual, se basa en la segregación de una población no deseada. O sea, en no darle a todo el mundo las mismas oportunidades por razones de prejuicio, ¿no? Entre otros, pobreza y desigualdad. Entonces, este tema de la discriminación, si se dan cuenta, también entra en el derecho a la vida, ¿no? Porque cuando tú naces y tienes tu propia vida, tú eres la única persona en cual puede decidir qué hacer con su vida, ¿no? Sin dañar al otro y sin dañarse a uno mismo, ¿no? Entonces tenemos las problemáticas, ¿no? Entonces hemos hablado paso 1, hipótesis, paso 2, qué factores pasan, ¿no? ¿Qué pueden ser estos factores? Pueden haber más factores, ustedes van viendo. Luego viene el paso 3, es recopilar la información. En este punto ya llevamos cierta ventaja, ya que para iniciar el proyecto debemos poseer de antemano una fuente variada de información al respecto. Entonces, ¿qué tipo de información puedo buscar? Puedo buscar información en internet, ¿no? Entonces, derecho a la vida, ¿qué implica el derecho a la vida en Bolivia, en Cochabamba? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Cuántos casos de infanticidios hay? ¿Cuántos casos de pobreza hay de niños? ¿Cuántos niños trabajadores hay? Entonces ustedes van investigando eso, ¿no? Tener una fuente de información. No debes confiarte, ¿no? O sea, nunca está de más recopilar más información, nunca está de más descubrir nuevas cosas que podrían ayudarte a enriquecer más tu investigación. Aparte de libros, internet, PDFs, videos, noticias, ¿cómo más podemos conseguir información? Los libros de los abogados, creo que también hay leyes en ahí. Por ejemplo, mi papá es abogado y entonces de su libro de mi papá saco algunas conclusiones. Ya. ¿Qué más? ¿Dónde más? ¿Quién más nos puede brindar estas informaciones? YouTube, Puede ser. Estoy preguntando a instituciones o sea,
que apelan, digamos, a estos derechos? Preguntando a instituciones, también puede funcionar entrevistas a otras personas, ¿no? Tal vez en mi barrio, algunos papás o a mis tías, a mis tíos, a mis no sé, colegas, amigos, ¿no? Entonces, eso es recopilación de información, eso es lo que tienen que hacer. Luego el paso 4, probar nuestras hipótesis. En este punto llega el momento de comprobar o desmentir nuestras hipótesis. Esto lo conseguiremos gracias a todo lo logrado en los pasos y etapas anteriores. El paso 4, ¿no?, es nuestra hipótesis, la parte final, la conclusión, en decir, sí, la verdad es que sí está habiendo mucha pobreza en Bolivia y está habiendo aumentado la población infantil dentro del marco de niños trabajadores, no sé, ¿no? Y es muy importante porque la mayoría de ellos se encuentran en riesgo porque están en contacto con adolescentes que se dedican al alcoholismo y a la clefa, no sé, ¿no? Entonces ustedes ahí van sacando su hipótesis, ¿no? O prefieren la calle los niños porque hay mucha violencia dentro de sus casas, ¿no? Entonces ustedes van sacando sus hipótesis de todo lo que ya han investigado. ¿Hasta acá queda todo claro? Sí, Lice. Ya. Luego viene el paso 5, que es desarrollar la hipótesis. Ahora que hemos desentrañado nuestra hipótesis y ya no quedan dudas al respecto, ha llegado el momento de desarrollarla con más investigación y lectura, por supuesto, ¿no? Entonces llegamos a este paso 6, replantear nuestras teorías. Si es probable que nuestra investigación nos haya llevado a descubrir nuestras propias teorías, llenará de mayor fortaleza nuestra investigación. Entonces, todo lo que hago, si siento que es lo que creo que estoy haciendo está yendo bien, por buen camino, porque es la hipótesis que yo la tuve, entonces vas por buen camino, ¿no? Entonces te va a enriquecer más tu trabajo de investigación. Con el replanteo no solo puede que estemos equivocados, sino que podemos descubrir que no hay ningún error y que hemos estado haciendo un buen trabajo hasta ahora, con el que podemos seguir adelante. Tal vez yo quiero hablar sobre prostitución infantil, y en la prostitución infantil dentro de mi trabajo resulta que no hay prostitución en Bolivia infantil. Entonces mi hipótesis no ha sido tan certera. Entonces, ¿por qué he sacado esa duda o esa idea o esa hipótesis si es algo que no está sucediendo en Bolivia? ¿No? Puede ser, ¿no? Y luego entramos al último punto, conclusión. Así es que hemos llegado de manera satisfactoria a la conclusión de nuestro proyecto, siguiendo los pasos de la investigación de manera adecuada. En la conclusión debemos exponer nuestra opinión personal sobre la investigación y cómo todos los datos recopilados nos trajeron a este punto. Entonces, ¿cómo nos han traído a este punto, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que yo estoy sacando, ¿no? Entonces, eso depende de cada una de ustedes, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? No, ninguno, Lice. Ya, entonces como repasito, primero crear el problema que quiero trabajar, luego cuáles son los puntos de este tema o de este problema que voy a trabajar, qué cosas pasan con este problema, qué factores, luego el paso 3, recopilación de información, sacar una hipótesis, cómo puedo desarrollar más esa hipótesis, ¿no? Replantear mi teoría, si va bien la teoría con la que estoy trabajando o no, y luego conclusiones. Es muy importante, ¿no? Aunque ya sabes cuáles son los pasos para realizar una investigación, ¿no? Y lo has seguido todo, ¿no? Tu informe de la investigación
deberá estar redactado de forma que todo el mundo pueda entenderla, incluso aquellos que no estén familiarizados con el tema, de modo que sea fácil de comprender para todo tu público, tanto experto como novato. Entonces, todo el texto que voy a escribir, todo este trabajo de investigación, tiene que quedar claro tanto para mí como docente como para una de sus compañeras de primer semestre o como para una compañera de sexto semestre. ¿Por qué? Una de sexto semestre tendrá más experiencia, la de primero no sabe dónde está, ¿no? Ubicada, recién ha llegado aquí, el docente ya tiene más conocimiento. Entonces, si todos al leer su texto de ustedes, su trabajo de investigación es entendible, significa que han hecho un buen trabajo, que no han hecho un copy-page o que no han inventado datos o han hecho datos así inconclusos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, no quiero nada de copy-page, yo me doy cuenta, ¿no? Aparte que yo ya tengo un programa de aplicación, es una aplicación que realmente ve cuando un trabajo han hecho copy-page, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hagan en sus palabras. Ahora vamos con el formato. Entonces, si ahorita están con sus apuntes y libros, ¿no? y cuadernos, entonces este es el tipo de formato, ¿no? Primero viene el título. El título, ¿no? será leído por todos los lectores potenciales y sirve para anunciar el contenido del trabajo. De ahí la necesidad de ser especialmente cuidadoso a la hora de establecerlo y de que esté bien trabajado. Un buen título será preciso y conciso. Entonces, el título que van a poner en sus trabajos ya define de cada uno de ustedes. Entonces, digamos, voy a hablar derecho a la vida, ¿no? Entonces puedo poner derecho a la vida, 2 puntos entre comillas, todos somos seres humanos, o todos pertenecemos aquí, al planeta, o todos merecemos tener vida, no sé, ¿no? Entonces ustedes van poniendo un título, el que más les plazca y que sea llamativo, ¿no? Luego de la parte del formato, la segunda es la introducción. Es la primera parte del trabajo. Ahí van a descubrir, ¿no? de forma resumida sobre qué va a tratar la investigación. Entonces, toda la investigación que han hecho, en la introducción, en un parrafito, van a poner así bien cortito de qué va a tratar todo el trabajo que están realizando. Digamos, con este trabajo nosotros vamos a hablar sobre el derecho a la salud y cómo el derecho a la salud a los niños de la mina, ¿no? Entonces nuestro trabajo va a estar enfocado en el derecho a la salud en los niños de la mina, ya que vemos que estos niños corren gran riesgo tanto de su salud física externa como interna, que hemos visto importante desarrollar este trabajo y este tema para generar conciencia en nuestra sociedad. Cortito, ¿no? Entonces puede ser así. Luego viene el planteamiento del problema. Ahí se va a hablar sobre la problemática que está aconteciendo. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Entonces, hay muchos niños mineros que no tienen los recursos para poder tener una buena indumentaria de protección. Entonces, están entrando con sus abarcas en la mina a trabajar, con picotas grandes, están expuestos a gases, a humos que les pueden llegar a dañar, están cargando mineral pesado, ¿no ven? Entonces, pueden ver cuál es el problema, ¿no? Luego viene el marco teórico. Ay, Dios mío, es pesado ahorita a esta hora el clima. En el marco teórico, estudiantes tienen que poner la teoría e investigación del trabajo, sus fundamentos, con autores, con citas. Entonces ustedes deciden cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en el marco teórico, que en el trabajo que hemos visto sería la recopilación de información, ¿no?
Luego viene resultados y discusión. Es la parte final del trabajo, ¿no? Es el desenlace, donde va a existir una aprobación o contra de lo investigado en teoría con la realidad y la práctica, donde se va a llegar a desenlazar la parte final del trabajo. Luego la conclusión es el resultado final respecto a todo lo evidenciado. Entonces, digamos, en resultados y discusión final, al final vimos que los niños mineros no entran a las minas, ¿no? Ellos apoyan y trabajan a sus papás, pero fuera de ellas, ¿no? Entonces, en sus casas. Entonces, toda la investigación que tuve tal vez ha sido falsa, ¿no? Entonces, tal vez no, los niños no entran a las minas a trabajar, ¿no? Sí ayudan, pero no dejan los papás que entren a la mina porque puede ser riesgoso, peligroso, en un mundo ideal, que el cual no lo es, pero puede ser, ¿no? Y luego en la conclusión, el resultado final, ¿no? Entonces, a todo lo que has investigado, ¿qué conclusión le das? ¿Hasta ahí queda todo claro, esta conclusión? Sí, Lice. Y por último, vienen las referencias, ¿no? ¿Cómo obtuve esta información? Teoría, textos, libros, entrevistas, historias de vida, etcétera. Las referencias, ya saben, ¿no? Entonces es poner el libro, el autor y el año que ha sacado. O tal vez he escuchado en YouTube en una noticia de TV, entonces el link del video, noticia de canal Unitel, punto, ¿no? O he visto en periódico, entonces ahí. Entonces es poner información de toda la teoría que has buscado e investigado. Licen, ¿se puede ir a investigar a centros de acogidas de niños? Sí, pueden. Eh, pueden, ¿no? Entonces pueden ir a hablar con los directores o los educadores y decir, somos de parvulario, tenemos un trabajo de investigación, no sé si nos puede brindar un poquito de su tiempo, tenemos algunas curiosidades, pueden hacerlo, ¿no? Entonces yo les puedo brindar tal vez algunos hogares que sí les pueden dar acceso, digamos, tal vez a información, tal vez no de sus niños, pero sí un poco de la realidad, ¿no? En la que vive, digamos, un sector. Sí, Licen, porque yo conozco un centro de acogida igual de los niños y estaba pensando ir a averiguar porque igual hay niños que, digamos, es una acogida que van niños de toda edad, no hay límite de edad. Les dan ahí a familias para que cuiden de ese niño, casi como adoptarles. Ya, genial, sí, puedes ver, ¿no? Entonces, ¿qué se llama ese hogar? Un ratito, Licen, ahorita lo voy a buscar. Ya, tranqui. Entonces, su tarea, su último trabajo es hacer ¿no? Que ya tiene una fecha también de presentación, ¿no? Pero tienen todo este tiempo para ir mostrándome avances, ¿no? Entonces tenemos la siguiente semana, si ya tienen un avance, me muestran para que yo ahí les vaya apoyando. Si en las clases presenciales también ya tienen más cosas, me van mostrando para ir avanzando, ¿ya? Entonces, ustedes van a decidir, ¿no? Qué tema van a querer trabajar, ¿no? Y el grupo, ¿no? Entonces es de 3 personas. ¿Alguna otra duda? No, Lice. Ya. Entonces vayan avanzando, vayan viendo, ¿no? Entonces entre ustedes ahorita pueden coordinar quién con quién. Y como les dije, ¿no? Ustedes tienen toda la batuta, ¿no? De ser líderes de su grupo, ¿no? Porque ahorita son ustedes las que están en clases. Entonces, ¿cuántas hay? 2, 4, 6, 8, 10, 11, ¿no? Falta casi el 40% de la clase.
Entonces ustedes deciden, ¿no? Y ustedes también deciden en el caso de que haya compañeras que no estén trabajando, no están haciendo nada o no hayan aportado en nada, decidir de descartarlas, ¿no? Entonces, Darles más trabajo, ¿no? La mentira. en realidad las personas que ya no están, ¿no? Entonces mayormente ya tienen una nota de 0, ¿no? A menos que estén enfermas o algo que tengan un justificativo que sea entendible, sí, ¿no? Pero ahorita ustedes, ya que están, ustedes son las que van a decidir. Entonces, eso sería, ¿no? De todas formas, en la plataforma ya está, ¿no? Así los detalles que les he mandado para este trabajo. Este tiene su día de presentación el 27 de mayo. Entonces, si se dan cuenta, tienen bastante tiempo para trabajarlo, ¿no? Entonces, ese sería parte de su último trabajo, de este parcial. Luego, el otro trabajo, el de estereotipos, eso ya lo tienen que realizar, ¿no? Y en las clases presenciales lo van a traer, ¿no? Porque ahí lo van a mostrar, lo van a mostrar, ¿no? ¿Alguna otra duda? Listen. Lo de los estereotipos, tenemos que enviar traer a la clase presencial la parte creativa. Sí. O también el informe, o todo el trabajo. Sí, o sea, si pueden traer todo el informe, sería genial, ¿no? Porque igual, digamos, yo ese informe y todo eso, ya en su mayoría ya los voy a tener calificado una gran parte, ¿no? Pero sí sería bueno que lo traigan, todo su trabajo, porque vamos a tener un tiempo para hacer como una pequeña exposición donde cada una va a hablar sobre su tema que han decidido hacerlo de forma creativa, ¿no? Porque eso también va a ayudar a inspirar a otras personas en momentos de que tal vez pasen una situación similar con un niño, entonces cómo yo lo puedo responder, ¿no? De forma sana, empática, con amor, ¿no? Entonces, esa parte creativa tenemos que hablar como si fueran como niños o como adolescentes o ambos. A todo público. Todo, ya está bien. Como si estuvieses hablando a tu papá, estuvieses hablando a la licenciada Teresa, a la licenciada Ivette, como si estuvieses hablando a una compañera de primer parcial, como si estuvieses hablando a un chico de mecánica automotriz, como si estuvieses hablando a tu hermanito, ¿no? Entonces, es para todos. Vale, gracias. ¿Ya? Entonces, es solo hacerlo de forma creativa, un ejemplito, ¿no? Y los otros ya en informe nomás lo llenan, ¿no? ¿Alguna otra duda? Liz, en el trabajo final lo tenemos que hacer en grupo, ¿verdad? Sí. Ya, está bien, gracias. Entonces, si se dan cuenta, tienen un trabajo que es individual y tienen un trabajo que es grupal. Este del grupal es el informe, ¿no? Que es la primera parte. Luego, uno que tengan este trabajo que ya va a tener su nota para el segundo parcial, bajo este mismo trabajo lo van a utilizar para el tercer parcial, que su último trabajo de ese parcial va a ser como un book, ¿no? Una estructura de una clase enfocada a niños sobre este tema que he investigado. Entonces pueden trabajar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Lo voy a hacer con juegos, con canciones, con dinámicas. Entonces, hemos visto la primera parte del afiche informativo, que he logrado hacer varias cosas. Ahora en este puedo desarrollarlo más, ¿no? Entonces, ya he tenido cancha, ya he tenido práctica en esta primera parte, ahora puedo hacerlo más. El año pasado ha habido cosas muy interesantes que han hecho varias de sus compañeras, ¿no? Que ahora están en cuarto, ¿no?
Entonces había un grupo del grupo de la tarde que han hecho realmente una adaptación han traído el mundo de Mulan, ¿no? Para hablar un poco sobre el derecho ¿qué era su derecho? Guerrera. Sí, era de la guerrera, pero era el derecho a decidir lo que yo quiero, ¿no? Y en este caso era como el derecho, así, a la libre expresión, ¿no? Entonces, derecho como mujer a decidir que también quiero entrar a ser parte de un soldado, el derecho también de poder proteger a mi familia porque yo lo estoy decidiendo, ¿no? Entonces, han investigado mucho ese tema y lo han hecho como una onda tipo Mulan, se han vestido de geishas, pero al mismo tiempo han dado ejemplos en Bolivia, cómo está pasando, cómo se corta el derecho a la comunicación, a la libre expresión, qué pasa con las niñas cuando les cortan. Han hecho dinámicas, ¿no? En el cual han puesto a que un niño puede decidir si quiere ser soldado o no, ¿no? Porque han hablado mucho del premilitar, del servicio militar, que a veces los obligan, ¿no? A los hombres y todo eso, y cuando es algo que no les gusta. Entonces han hecho una dinámica muy linda, ha sido muy, muy interesante cómo han fusionado la realidad de Bolivia, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y lo han fusionado mucho con Mulan, ¿no? Entonces, usen su creatividad y su imaginación, ¿no? Entonces, ahorita el primer paso, pero es investigar, ¿no? Entonces, eso sería, estudiantes. Sería muy bueno que ya la siguiente semana me vayan diciendo, licenciado, le cuento que queremos hacer sobre este derecho porque vemos estos problemas. Y ahí yo les puedo guiar qué cositas más pueden investigar y ver para que puedan tampoco saturarse con tanta información y ser más objetivas, específicas, ¿no? Entonces, eso sería. ¿Hay alguna otra duda? No dice. Muy bien, entonces si no hay dudas, nos vemos la siguiente semana y sí, vayan formando entre ustedes sus grupos de 3 personas, es libre para ustedes. Si sobra alguna, entonces esa alguna puede estar con un grupo, ¿no? Entonces, eso sería, estudiantes, que tengan una buena tarde. Chao, Lice. Se cuidan. Hasta luego, Alicia. Chao, chao, chao.